del impacto de la inflación que está sufriendo la República Dominicana, ¿cree usted que puede existir alguna estrategia como reduciendo el circulante en el mercado para poder contrarrestar y que se haga gradualmente esta parte? Fíjate, esas son políticas que establecen los bancos centrales y es lo que recomiendan las medidas de política económica. No es como, bueno, la gente lo entiende como disminuir el circulante. Se utilizan dos instrumentos fundamentales. El primero es incrementar lo que se llama la tasa de política de los bancos centrales. Es la tasa que los bancos centrales establecen para los préstamos interbancarios y eso señaliza el mercado. Lo he dicho de manera muy sofisticada. Quiere decir, lo que hace el Banco Central es que sube las tasas de interés. Y por lo tanto, al subir la tasa de interés, encarece los préstamos, la gente demanda menos préstamos y, como tú has dicho, disminuye el circulante. Digamos que esa es una de las medidas de política. Y eso lo están haciendo tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Central Europeo, para citar los dos principales bancos que afectan a la República Dominicana. Y, por supuesto, otros muchos bancos. Y es una política que se toma para moderar el nivel de precios. La segunda opción de política es el aumento de los encajes legales o la reserva que los bancos tienen en los bancos centrales. Ya los bancos centrales evalúan o utilizan ambas opciones al mismo tiempo o evalúan cuáles de las opciones van a privilegiar. En República Dominicana hasta ahora lo que ha habido es un incremento de la tasa de política. Digamos que va en el sentido correcto para moderar los niveles de precio. Evidentemente que eso tiene impactos negativos, no es neutral. Ninguna decisión de política es neutral. El impacto es que va a incrementar la tasa de interés de los préstamos. Miren, hay algo que a la persona le preocupa. El presidente de la República en estos días, en un cuestionamiento que le hace un medio de comunicación, dice que hay abastecimiento de alimentos en la República Dominicana. Ahora, lo que las personas se preguntan, y nosotros le preguntamos a usted, ¿por qué si hay abastecimiento de los alimentos, pues esto es tan caro? ¿Falta de planificación del gobierno? O no sé, ¿qué opinión le merece económicamente ese aspecto a usted? Mira, yo sigo mucho a Carlos Segura Foster. Carlos Segura Foster fue el administrador del Banco Agrícola en la pasada administración y además tiene una gran experiencia en el sector agropecuario. Y además es una voz muy sensata. Carlos Segura Foster ha estado llamando la atención al gobierno sobre la atención debida que tiene que tener frente al sector agropecuario en República Dominicana. Eso quiere decir tener acceso a créditos de manera expedita, de manera rápida, a tasas asequibles y que pueda permitir rentabilidad al productor, pero que haga que los alimentos lleguen a unos precios moderados al consumidor final. El gobierno creo que no le ha prestado toda la atención debida al sector agropecuario y ha privilegiado una parte que es mucho más fácil, de más corto plazo, que son las importaciones. Pero uno de los efectos que tiene importaciones es que destruye parte de la producción local. Y hay que apostar a la producción local porque es lo que te garantiza seguridad alimentaria en el mediano y en el largo plazo. Piensa que en las administraciones y en los gobiernos del PLD se privilegió, sobre todo en los gobiernos del presidente Medina, se privilegió el sector agropecuario de manera muy significativa y eso permitió tener una política de seguridad alimentaria que incluso fue reconocida con una política activa muy eficiente por parte de los organismos internacionales del sector. Entonces creo que el gobierno sí tiene que prestarle atención porque este es un sector que no tiene mucha luz en este gobierno, el sector agropecuario, y por lo tanto el impacto que eso puede tener no solo en el precio de los alimentos, sino también en la calidad de los mismos. Guarocuya, Feli, a sabiendas de la preocupación que siente específicamente la República Dominicana, los que usamos, los de a pie, que usamos los servicios tanto de energía, alimentos, entre otros, ¿qué estrategia cree usted que el gobierno debe de hacer para poder reformular para que los dominicanos se sientan satisfechos? Bueno, eso le corresponde al gobierno explicarlo. Ellos son los que tienen la responsabilidad ahora de gobernar. En mi caso, tengo la responsabilidad de hacer oposición, una oposición responsable de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, que tiene vocación de volver a ser gobierno. Pero usted podría sugerirle algo, usted podría sugerirle algo. Hemos hecho muchas sugerencias al gobierno, pero el gobierno es quien tiene que tomar las decisiones y asumir la responsabilidad de gobernar, porque
a ese equipo de ese partido fue que la sociedad en su momento le dio la confianza en el año 2020 para ello. Evidentemente que de no hacer las cosas bien, lo que evidencia es una pérdida de confianza sostenida de parte de la población y por tanto el electorado, que hablará en su momento el día que tenga que emitir su voto. Así que no me corresponde en este momento ¿Y qué preocupación? Consejos no solicitados por parte del gobierno. Ok. ¿Qué preocupación siente usted en ese tema? Mucha preocupación en el sentido que creo que tiene que mejorar la propia coordinación entre la política fiscal y monetaria del propio gobierno. Creo que ha habido un descanso de la política en la política monetaria. Es verdad que ha tenido un muy buen desempeño, pero creo que la política fiscal tiene que acompañar de manera más activa a la propia política monetaria. Esos son temas de coordinación interna de los equipos de gobierno y además tiene que ver con la visión. El punto es que yo no sé exactamente, quizás ustedes puedan ayudarme en ese sentido, saber cuál es la visión que tiene el gobierno y si sabemos exactamente hacia dónde quiere ir. Pero yo, la verdad, es que no lo tengo muy claro. Fíjate que un indicador de eso es que un día dice una cosa y luego hace otra. Entonces, así como ocurrió con esa norma para reforma del régimen simplificado de tributación, ocurre con medidas de política que tienen gran calado, como el caso del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, el caso de la propia reforma tributaria y así otras decisiones que el gobierno rápidamente se deshizo. Aquí vamos, Guarocuya. Reforma impositiva en la República Dominicana. Dos aspectos fundamentales. ¿Fue correcta la decisión de no hacerla al inicio de gobierno? ¿O usted cree que este gobierno estaría más tarde que temprano sometiendo un proyecto de ley para una reforma impositiva en la República Dominicana? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición muy temprano respecto al tema porque la verdad es que hubo mucha incertidumbre que generó el propio gobierno, los agentes económicos y sociales, primero diciendo que iba una reforma, luego que no iba, luego presentó una reforma por debajo de la mesa en la ley de presupuestos para el año 2021, que era el primer presupuesto elaborado por esta administración, luego se desdijo de esa propuesta de reforma tributaria en la ley de presupuesto, que además no era el mejor instrumento para implementarla y además sin discutirla con los agentes económicos y sociales. Luego dijo que la iba a llevar al Consejo Económico y Social, luego la sacó del Consejo Económico y Social. Es decir, generó mucha incertidumbre. El Partido de la Liberación Dominicana fue muy claro desde el primer día que emitió su opinión respecto a una reforma y era el hecho de que la economía todavía estaba en un proceso de recuperación, que por lo tanto digamos que implementar una reforma era añadir un elemento de choque a la economía similar a lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Los agentes económicos tienen que adecuarse a los nuevos niveles impositivos, tanto si suben como si bajan. Quiere decir que es un tema muy serio. Y el Partido de la Liberación Dominicana lo dijo muy temprano y ha mantenido su posición. En un contexto de incertidumbre económica, es muy difícil poder tirar adelante una reforma de esta naturaleza. Evidentemente que el gobierno en ese sentido la retiró, no tuvo claridad desde el principio si quería o no quería la reforma, y esta semana lo que ha dicho precisamente es que la reforma será para agosto del año 2024. O sea, que como quiera hay una reforma en carpeta. O sea, usted entiende que se hará. A ver, si es agosto del 2024, eso le corresponde a la nueva administración y por lo tanto... bueno, en agosto, es planteándola para agosto. Claro, ok, claro, ok, perfecto. ¿Qué va a decidir la nueva administración? No lo sé. Eso corresponde al futuro y los economistas somos muchas cosas, pero no podemos adivinar el futuro. Eso quiere decir que si salen, dejan el lío ahí. Pues no lo sé. Eso es parte de eso. No te puedo responder, corresponde al futuro. Una pregunta ya abarcada con la situación económica, específicamente el cierre de Banca América, la experiencia que ha tenido este gobierno y comparado con otro gobierno de ellos mismos, ¿por qué los bancos quiebran? ¿Por qué los bancos cierran? Mira, yo es un tema que la autoridad reguladora ha explicado adecuadamente. No creo que es un tema que merezca mayor comentario que la misma explicación que ha dado el órgano supervisor de bancos y por lo tanto creo que lo más sensato es difundir lo que ha dicho el órgano regulador. Cuando hay una empresa
que está regulada y esa empresa no cumple adecuadamente con las normas que se establecen para el sector, pues el regulador tiene la potestad de tomar las decisiones regulatorias que mejor convengan a toda la sociedad. En este sentido, el regulador asume una posición muy responsable y por lo tanto hay que respetar esa regulación. Dentro de esa regulación que usted menciona, ¿Perdón? dentro de esa regulación que usted menciona, ¿Banca América funcionaba de manera efectiva en un gobierno del PLD? Pero fíjate que no tiene que ver con los gobiernos, es que tú estás vinculando un aspecto empresarial con un gobierno en particular. Y no hay una correlación directa entre el funcionamiento de una empresa necesariamente y el funcionamiento y digamos el entorno de un gobierno. Evidentemente que los gobiernos pueden tener mayores o mejores entornos, pero yo no haría esta correlación en este caso en particular. Ni es comparable tampoco a la crisis del 2003 bancaria, o sea que no, para nada, no haría este tipo de afirmaciones, ni siquiera este tipo de relaciones, no es correcta. Totalmente de acuerdo. Okay, totalmente de acuerdo con su respuesta. Guarocuya es economista, pero es miembro del Comité Central del PLD. Antes de irnos, hablemos un poquito de política. No lo podemos dejar así, ¿verdad, Luis? Sin preguntarle nada de política. Sí, he estado hablando de política en todo lo meto en medio. Él ha hablado él ha hablado de política, pero dile tú, Luis. Vamos a definirlo como lo del FINE que tiene el PLD ahora. ¿Cómo usted ve esa estructura? Si está creciendo, si se mantienen esos votantes actualmente. ¿Y con quién? Mira, ¿Y con quién está usted? No, espérate. Déjame tirárselo rápido. El Partido de la Liberación Dominicana entró en un proceso de reestructuración que lleva a buen ritmo. Lo ha explicado hasta la saciedad el propio secretario general de nuestra organización, Charlie Mariotti. Ha explicado el proceso de crecimiento, el proceso de verificación de nuestro padrón y así como la reestructuración de la propia organización, porque ahora nos obliga a que nuestros comités de base, que es el órgano básico de la estructura en el territorio, sea mucho más coherente con las mesas de votación. Y estamos en ese proceso. Al mismo tiempo, estamos organizando un proceso de consulta donde hay varios aspirantes, 3 hombres y 3 mujeres, y esa consulta esperamos que pueda celebrarse el 16 de octubre de este año. Esa consulta es con un padrón, vamos a decir, semiabierto, es decir, todo aquel que no esté inscrito en alguna organización política podrá participar en esa consulta donde hay esos 6 aspirantes en el Partido de la Liberación Dominicana. En mi caso apoyo a un aspirante que es a Francisco Domínguez Brito. Pienso que Francisco Domínguez Brito tiene las mejores condiciones para encabezar la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que es una persona que se preocupa por el bienestar de la gente, se preocupa porque la gente pueda mejorar su calidad de vida. Y eso es importante en una situación como la que tiene la República Dominicana hoy, con altos niveles de inflación, con niveles de seguridad ciudadana que hay que reforzar, con retos importantes que tenemos por delante en temas como la educación o la salud. Creo que Francisco Domínguez Brito representa esa generación que tiene las nuevas ideas y las nuevas políticas para hacer frente a esas aspiraciones que tiene la sociedad dominicana. El PLD en una ocasión en la campaña del 2012 decía corregir lo que está bien, continuar lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Está en la capacidad el Partido de la Liberación Dominicana, Guarocuya, el miembro del Comité Central, ¿cómo lo ve? Está en la capacidad de corregir lo que hizo mal y quizás continuar lo que está bien y quizás hacer cosas que no hizo en su momento. Sin ninguna duda. De hecho, es parte de ese proceso de reflexión y al mismo tiempo de reorganización interna. Hay errores que los partidos en el gobierno cometen que no pueden volver a repetirse. Y creo que el Partido de la Liberación Dominicana en ese sentido ha aprendido la lección, o por lo menos quiero pensar que la hemos aprendido adecuadamente, porque generar ilusión en la sociedad, generar una nueva ilusión en la gente, no solamente con nuevas políticas y con nuevos políticos, sino un marco de comportamiento ético. Y eso tiene que normar el comportamiento de los militantes
del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, señores, estuvimos conversando con Guarocuya. Luis, ¿tú te tenías una última pregunta? No, ya él está claro, él tiene su sendero puesto ahí, esperando que no le hagan una traición como la que le hicieron en la elección pasada. Tú no te puedes ir sin un chisme. Pero está bien, pero yo tengo que decirte lo que yo viví, porque yo estuve ahí dentro del PLD y vi lo que estaba pasando con mi amigo. Que lo que no pasó nada, hermano. Le pusieron Señores, estuvimos conversando con... Le pusieron al hombre el por doctor encima. Guarocuya Félix, economista, destacado economista de este país, catedrático también. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Asignatura Política, y por estar en felicidades. la plataforma. Felicidades, agradecidos nosotros de todas sus explicaciones en el ámbito económico y social, porque la gente le importa el papeo, la gente no es lo que le interesa. Sí, la economía bueno, pero con qué yo compro la habichuela, el arroz. Entonces, pero mire, se nos quedó un tema muy importante, quizá ya para finalizar, el tema construcción. ¿Cómo está afectando el tema de la economía? Porque los precios están muy volátiles y eso es rápido antes que A ver, los precios de la construcción siguen la misma tendencia al resto de los precios. Hay unos precios al alza y evidentemente que afecta el bolsillo de la gente que quiere mejorar o construir su casita. Y eso es parte también de lo que este gobierno tiene que prestarle mucha atención. La gente tiene derecho a vivir dignamente en la medida de lo posible. Así es que muchísimas gracias a ti, José Eulalio, muchísimas gracias a Luis, y espero poder seguir participando con ustedes y sobre todo con el público que les sigue. Así que un abrazo a todos. Feliz Día del Amor y la Amistad, que ya pasó, ayer, pero continúa. No, me completo. Todos los días son del amor y la amistad. Todos los días es completo. Guarocuya, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa aquí en Asignatura Política y luego venimos con nuestros comentarios que van a ser, señores, sorprendente. Duro. Señores, vámonos a una pausa en breve.